Muchas gracias, licenciado Estrada Michel. Le pedimos a Servicios Parlamentarios, si es tan amable, el licenciado José Fernández de Ceballos y Torres. Licenciado José Fernández de Ceballos y Torres, sea usted bienvenido al Senado de la República. El Senado le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta. Ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar el programa de trabajo, ensayo, lo que desee manifestar. Después de ello, si así lo desean, los senadores de la República podrán hacerle una serie de preguntas para que al final usted pueda dar respuesta a ellas. Sea nuevamente bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Señoras senadoras y señores senadores, buenos días. Comienzo mi exposición destacando que si México es un país con ricas culturas y tradiciones, con inmensos recursos naturales y gran capacidad de trabajo humano, con una economía que ocupa el lugar número 11 del mundo, resulta inadmisible que todos esos bienes y valores se pierdan por la corrupción y la impunidad que impera. El aumento del crimen organizado, la pobreza, la falta de oportunidades, los deficientes servicios públicos, los vínculos de algunos gobernantes con el crimen, así como la existencia de no pocos servidores públicos incapaces o deshonestos, ha producido desesperanza y hartazgo en la población, ponen en riesgo la estabilidad social y socavan las instituciones, comprometiendo, como se advierte, el desarrollo sustentable y, por ende, la gobernabilidad. Por ello, resulta impostergable el combate directo y decidido a la corrupción, cuidando inexcusablemente los derechos humanos de todo justiciable, de toda persona, y ejerciendo esa tarea inequívocamente dentro de los límites que marca el Estado de Derecho. Pero además, dada la situación que vive el país, es fundamental que el fiscal anticorrupción actúe orientado por la ética del servidor público, es decir, que más allá de cualquier aspiración política o protagonismo, deberá actuar por el bien de México y las y los mexicanos. Con base en estos principios y valores, presento a su consideración el plan de trabajo que ejecutaré en caso de ser distinguido con tan alta responsabilidad como fiscal anticorrupción de México. Así, además de las facultades inherentes al cargo, basaré mi actuación en los siguientes puntos estratégicos. Primero, cero tolerancia a la corrupción. La Fiscalía deberá actuar independientemente de quiénes sean los ejecutores de las conductas, para mandar un mensaje claro de que la institución será un instrumento de legalidad y de justicia, no para perseguir discriminadamente a unos al tiempo que se encubre oprobiosamente a otros. Segundo, rendición de cuentas. Sobre la actuación de la Fiscalía se promoverá el escrutinio y fiscalización de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, así como de otros organismos e institutos interesados, a efecto de reforzar la credibilidad y confianza de que la Fiscalía debe ofrecer a las y los ciudadanos. Tercero, evaluación inicial de control y confianza de los servidores públicos que integran la Fiscalía Anticorrupción. Cuarto, selección de los candidatos a las titularidades de las áreas administrativas de la Fiscalía con base en méritos propios. Quinto punto estratégico, capacitación y evaluación periódica y permanente de los servidores públicos que integran la Fiscalía. Sexto, colaboración y coordinación con las instituciones de seguridad pública de los 3 órdenes de gobierno, ya que acorde con la última recomendación que Transparencia Internacional realizó sobre México, el combate a la corrupción no puede ser tarea exclusiva de la Federación, de tal suerte que con respeto a las respectivas competencias, se colaborará y se coordinará el combate a la corrupción de manera estrecha con las entidades federativas del Distrito Federal y los municipios. Séptimo, colaboración y coordinación con las autoridades. Los hechos de corrupción por su naturaleza son ocultos o se encuentran encubiertos. Además, en muchos casos la corrupción no tiene una víctima que se vea afectada de manera directa en su esfera jurídica, de tal suerte que es fundamental en la investigación y persecución de la corrupción la colaboración estrecha con diversas autoridades, tales como el Organismo Garante de Transparencia, la Auditoría Superior de la Federación, las autoridades hacendarias y las autoridades del sistema financiero. Octavo, proponer la celebración de convenios con organismos e instituciones anticorrupción para el intercambio de conocimientos, avances tecnológicos y experiencias en el combate a la corrupción. Y noveno punto estratégico, la inclusión de la sociedad civil y demás autoridades en la prevención de la corrupción, así como para el fomento de la cultura de la denuncia y la legalidad, ya que hay que recordar que la corrupción, cuando alcanza niveles tan altos, no es la causa, sino el efecto de la pérdida de valores cívicos y políticos que llevan a vivir en la ilegalidad. Así, en el combate a la corrupción es fundamental la actuación conjunta de la sociedad civil y las autoridades, por lo cual fomentaré su participación.
Ahora bien, como puntos específicos respecto de mi idoneidad para ocupar el cargo de fiscal anticorrupción, al respecto solamente les he de decir que estoy aquí por amor y por compromiso a México. Me presento como un ciudadano sin militancia en partido político alguno, jamás me he desempeñado en la administración pública, pero soy abogado desde hace casi 10 años, ejerciendo en el foro en la materia penal, lo cual me da la experiencia necesaria en la investigación y persecución del delito, ya que en representación de mis clientes muchas veces he actuado como coadyuvante del Ministerio Público. Pero además me da la objetividad necesaria y la independencia para poder alcanzar los fines que persigue la Fiscalía Anticorrupción. Así, expongo para su valoración mi especialización en el combate a la corrupción. Como decía, soy abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, con casi 10 años de práctica en el ejercicio en la materia penal. Tengo una maestría en práctica jurídica por la Universidad de Salamanca en España. Soy doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca en España y tengo la mención de doctor europeo por estudios realizados en la Universidad de Trento en Italia. Mis estudios de doctorado los realicé bajo el proyecto de investigación del Ministerio de Educación de España denominado Análisis del blanqueo de capitales a la luz de las iniciativas internacionales más recientes contra la corrupción. He realizado estancias de investigación en Colombia e Italia, donde analicé el combate a la corrupción desde una perspectiva de derecho comparado. He publicado un libro y un capítulo de otro, dentro de una colección de estudios contra la corrupción, donde expongo diversas características de estos delitos. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Colaboro con el Grupo de Estudios contra la Corrupción de la Universidad de Salamanca. Soy investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales, precisamente para el desarrollo de la línea de investigación de combate a la corrupción. Y además de varios cursos y conferencias que he impartido en México, Colombia, Italia, Cuba y España, soy catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales en la maestría sobre el sistema penal acusatorio. Para concluir, señoras senadoras y señores senadores, solo quiero decir que estoy convencido de que en el país se han alcanzado reformas trascendentes, de gran calado, que encaminan a México hacia un verdadero crecimiento y desarrollo sustentable, así como un verdadero Estado de Derecho en el que rijan los principios libertarios de la democracia y que conduzcan como fin último a ese estado de bienestar al que aspiramos. Pero para eso, para alcanzar esos fines, es necesaria la lucha comprometida y eficaz en el combate a la corrupción. México merece y reclama la contribución de todos sus hijos en esta impostergable tarea, y México cuenta conmigo. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Tengo registrada a la senadora Marcela Torres y al senador Puente y al senador Gil. Maestro José Fernández de Ceballos y Torres, bienvenido al Senado de la República. La organización ciudadana México Evalúa y Transparencia Mexicana me ha hecho favor de enviar algunas preguntas que les parece importante e interesante preguntar a varios de los candidatos. En ese sentido, esta pregunta es directamente de México Evalúa. ¿Podría usted mencionar qué organizaciones externas a la Fiscalía Especializada son clave o imprescindibles para que el trabajo que hace esta Fiscalía resulte exitoso? Gracias. Senador Carlos Puente. Muchas gracias, senador presidente. Bienvenido a este Senado de la República, doctor Fernández Ceballos. Me gustaría preguntarle su opinión de cómo, en su opinión, cómo impacta la corrupción en la proliferación de los delitos relacionados con el crimen organizado y de qué manera puede este combate a la corrupción fortalecer nuestro sistema de seguridad pública. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, senador Puente. Senador Roberto Gil. Bienvenido, licenciado Fernández, doctor Fernández. Me gustaría que expusiera la relación que usted encontró en su tesis doctoral entre blanqueo de capitales y actos de corrupción, porque desde una cierta perspectiva, no todo blanqueo de capitales es propiamente un acto de corrupción, en la medida si partimos del supuesto de que la corrupción es la apropiación de lo público, y hay fenómenos de blanqueo de dinero, de lavado de dinero, que no realizan formalmente los servidores públicos, sino que realizan entre particulares. Por eso me gustaría un poco conocer a detalle cuál es la tesis que usted sostiene
sobre el fenómeno del blanqueo de capitales y por qué lo asocia usted a las estrategias de combate a la corrupción. Gracias. Licenciado, yo quisiera preguntarle, veo en su currículum que es socio fundador de un despacho y en específico del área penal. Quisiera preguntarle si actualmente defiende algún servidor público, y lo segundo es, ¿cuál sería el destino de ese despacho en el caso de que usted fuera nombrado fiscal anticorrupción? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Señora senadora Marcela Torres, las organizaciones externas a la Fiscalía, para que sea exitoso el trabajo de la Fiscalía, desde luego hay que tener presente que los hechos de corrupción, por su naturaleza, muchas veces son ocultos o se encuentran encubiertos. De tal suerte que perseguir los delitos de corrupción implica perseguir un acto consumado, que para eso será fundamental la colaboración con las demás autoridades, como autoridades del sistema financiero, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro, así como las autoridades hacendarias, la Unidad de Inteligencia Financiera, y formulando los requerimientos que sean necesarios a efecto de perseguir esos delitos que ya se han consumado. Eso desde la investigación y persecución del delito. Ahora bien, considero que todas las autoridades, a efecto de la prevención del delito, tienen que coordinarse y colaborar con la sociedad civil para lograr esa prevención del delito y fomento de la cultura de la denuncia y la legalidad. No puede ser de otra manera, se tiene que combinar todas las autoridades actuando contra este grave flagelo que se vive en México de la corrupción. Porque mire usted, la visión que yo tengo del combate a la corrupción, efectivamente la Fiscalía constituirá un freno a toda esta bola de nieve que tiende a crecer, que es la corrupción. Pero si no participa la sociedad civil con las demás instituciones, con las demás autoridades, a efecto de prevenir en la corrupción, a efecto de fomentar valores cívicos, valores políticos, la cultura de la denuncia, la cultura de la legalidad, de nada servirá este tope que se está poniendo con la Fiscalía Anticorrupción, porque a final de cuentas se verá rebasado. Considero que es tarea de todos, y tarea de todos que incluye tanto la sociedad civil como el servicio público en todas las instituciones. Gracias. Señor senador, ¿cómo empata la corrupción con los delitos de delincuencia organizada y cómo ayudaría a disminuirla? Desde luego, respetando las respectivas competencias, según lo señala el acuerdo de creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos contra la Corrupción, aquellos delitos que sean competencia de la delincuencia organizada le corresponderá a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos contra la Delincuencia Organizada. Si estos delitos se relacionan, desde luego, con un servidor público e implican actos de corrupción, se tendrá que combatir esos actos de corrupción de los servidores públicos, por lo que a la materia señala. Y la corrupción, cuando tiene estos niveles tan altos, sirve para el fomento del desarrollo del crimen organizado, tiende a hacer crecer toda la actividad criminal. El combate directo, decidido al servidor público corrupto, a ese servidor público que, haciendo un ejercicio abusivo del poder, favorece intereses, para el caso concreto del crimen organizado, desde luego que contribuirá a su disminución. Muchas gracias por su pregunta. Señor senador Gil, le expongo la relación que considero existe entre el lavado de dinero y la corrupción. La corrupción la entendemos como ese ejercicio desviado del poder público. El lavado de dinero consiste en dar apariencia de legalidad a capitales de origen delictivo a efecto de reintroducirlos en los cauces de la economía formal. Entonces yo sostengo en mi tesis doctoral esa relación directa e interdependiente entre actos de corrupción y lavado de dinero, ya que la corrupción va a necesitar de los cauces del lavado de dinero para disfrutar de esos productos que se obtengan de manera ilícita a través de los actos de corrupción, y el lavado de dinero solo podrá llevar a buen fin, es decir, a la reintroducción dentro de los cauces de la economía formal,
solo se podrá llegar a ese fin con las prácticas corruptas, tanto de funcionarios públicos o, bueno, también hablando de otros temas, de la corrupción privada, y en concreto la corrupción dentro del sistema financiero. Pero dándose esa relación conexa e interdependiente que, como se ha demostrado en la doctrina, pues tiende a crecer. Y bueno, por último, señor senador, actualmente no defiendo a ningún servidor público. ¿Y cuál sería el destino del despacho en el cual laboro y del cual soy fundador? Pues desde luego me mantendría alejado de ese despacho a efecto de no favorecer ningún conflicto de intereses y poder desempeñar mi actividad para el dado caso de que me elijan con tan alta distinción, con total independencia y sin ningún vínculo a absolutamente nadie. Hablando de lo que señalaba en mi discurso, con esa ética del servidor público en beneficio de México y buscando el mayor beneficio para las y los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Le pedimos a los servicios parlamentarios que lo acompañen. Usted es muy amable. También le pedimos a servicios parlamentarios, si es tan amable de ir por el licenciado.